Hoy es 21 de agosto del año 2024. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Y pues vamos a comenzar porque es falso que la mayoría de los estadounidenses tengan una visión negativa de los mexicanos allá. Al calor de la elección a presidente en Estados Unidos, que se llevará a cabo el próximo mes de noviembre, se entiende que en las campañas del país vecino sean temas recurrentes la migración y la frontera con México. Pero en nuestro país, raramente, se van colando visiones negativas de nuestros paisanos en aquel país. Esta vez, el periódico El Universal y El País recurren a las mentiras para intentar engañar, pero aquí en México. El pasado 16 de agosto, El Universal publica un artículo titulado «6 de cada 10 estadounidenses tienen una visión desfavorable de México». Voy a citar este artículo del Universal, dice: «Lo que no se ha entendido en México es que la desconfianza estadounidense responde a un estado de ánimo que se ha agriado desde 2018». Y no solo entre la clase política republicana o demócrata, sino entre el público en general. Hoy, 60% de los estadounidenses tienen una visión desfavorable de México, mientras que solo el 37% tiene una visión favorable de su vecino del sur. Algo cambió para mal, dice aquí el artículo del Universal. Hasta aquí la lectura de este artículo, pero sus datos son falsos. Esta encuesta, que pretende pasar como cierta, está hecha por internet y en redes con tendencia conservadora. Esto nos recuerda un poco a la campaña pasada de las encuestas estas que hacía la empresa Massive Caller. En cambio, en una encuesta realizada en 2023 por The Pearson Institute en conjunto con The Associated Press, resultó que el 69% de los estadounidenses tienen una opinión favorable de los migrantes mexicanos que viven legalmente en Estados Unidos, aunque solo el 20% se mostró favorable a los mexicanos sin una estancia legal. Incluso, fíjense, el 65% de los encuestados tiene una opinión favorable de la cultura mexicana, no solamente sobre las costumbres, sino el trato que tiene el mexicano en aquel país. Como vemos aquí, con hechos, la mayoría de los estadounidenses tienen una opinión positiva de los mexicanos que viven en Estados Unidos y de México. Hasta aquí lo vamos a dejar, pero no es la única mentira que tiene que ver con el país vecino, porque un artículo conservador de The Wall Street Journal se convierte en munición de los medios contra el gobierno mexicano. El pasado 19 de agosto, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó un artículo de opinión titulado «México coquetea con la dictadura». Una visión conservadora que cuestiona la reforma al Poder Judicial. Como se trata de un diario estadounidense, The Wall Street Journal, de inmediato medios de comunicación y periodistas en redes sociales como Carlos Loret de Mola, Ricardo Alemán, Gilberto Lozano y Pascal Beltrán del Río reproducen. Pero miren, vamos a ver las 3 mentiras que nosotros encontramos en el artículo publicado por The Wall Street Journal. El primero dice que con la reforma al Poder Judicial el presidente impondrá a los ministros, magistrados y jueces. Esto es falso. La segunda mentira es que la reforma al Poder Judicial debilitará la independencia de la institución electoral, puesto que asegura falsamente que el INE desaparece. Falso. Y dice que la autoridad electoral, o sea, el INE, se pone por debajo del Poder Ejecutivo. Esto también es falso y lo hemos explicado varias veces. Incluso ayer estuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicando de qué iba y cuáles son los procesos de la reforma que se propone. Y la tercera mentira es que el presidente pretende, y usa esta palabra, aniquilar la división de poderes. Pues no sabemos en qué se basa la columnista de The Wall Street Journal, porque es al revés. Antes el Poder Judicial, incluso hasta en el sol de hoy, está secuestrado por los intereses de algunos poderosos. Y
pues no hay acceso a la justicia y pues antes se elegían a los ministros a conveniencia desde el Poder Ejecutivo. Pero vamos a decirles, la columnista Mary Anastasia O'Grady ha escrito una cantidad de artículos muy numerosa, no solo en contra del actual gobierno de México, también apoya la visión del intelectual orgánico de la derecha, José Sarucán, y en sus redes sociales, ustedes pueden meterse a su cuenta de X, apoyó la campaña de la ex candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, la candidata del PRIAN. Amén de atacar a gobiernos progresistas en América Latina. Si ustedes ven aquí en la pantalla, estamos viendo una cantidad de artículos que ha publicado Mary Anastasia O'Grady en The Wall Street Journal, plagados de mentiras y casualmente contra gobiernos progresistas. Pero miren, ya sea cuestionando las políticas de seguridad, apoyando abiertamente a la candidata del PRIAN, Xóchitl Gálvez, y ahora cuestionando la reforma al Poder Judicial con falsedades, la articulista de Wall Street Journal ha hecho gala de ser una opositora del gobierno del presidente López Obrador. Y hasta ahí la vamos a dejar para que usted mismo saque sus propias conclusiones sobre estas campañas que por cierto se financian también desde Estados Unidos. Y para esto traemos un ejemplo, porque se acuerdan que la semana pasada Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, estuvo en este espacio. Nos pareció muy importante exponer esto, porque Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad financia organizaciones con los fondos que recibe de Estados Unidos. Les vamos a presentar esta investigación que muestra cómo la Asociación Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad financia a otras organizaciones con recursos provenientes del Departamento de Estados Unidos. Apenas la semana pasada, en este mismo espacio, decía yo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, dio a conocer un reporte sobre los depósitos que recibe la organización de Claudio X González y María Amparo Casar, de nombre Mexicanos a Favor de la Corrupción y la Impunidad, de parte de gobiernos extranjeros como Estados Unidos a través de la USAID, que bueno, el Departamento de Estado le da los recursos a la USAID, antes se los pide al Congreso y entonces los reparten y reciben esos depósitos. Bueno, Mexicanos a Favor de la Corrupción es una de las organizaciones que se ha dedicado a difundir mentiras contra funcionarios de la Administración Pública Federal, contra instituciones, contra el presidente y, más grave aún, ha violado la privacidad y acosó a la familia del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta el día de hoy. Mexicanos a Favor de la Corrupción funciona en un entramado de complicidades, favores y personas que han sido investigadas por delitos. Aquí les vamos a presentar algunos ejemplos de asociaciones y personas que reciben dinero de Mexicanos a Favor de la Corrupción, creada por Claudio X González y dirigida por María Amparo Casar. Y con ellas activan las campañas en contra del gobierno de la Cuarta Transformación. Hay que decir también que algunos de los nombres que se encuentran en esta lista también aparecen en la lista que expuso el licenciado Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero vamos a ver cuáles son. Renace Capítulo San Luis Potosí recibió 1.2 millones de pesos de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Raramente cambiaron su nombre a Perteneces a C. Ellos fungieron como observadores en las elecciones. Ya sabemos por qué están repitiendo como pregoneros que el INE no se toca, ¿no? Si ellos son pues los que promueven los fraudes electorales, por decirlo menos. Su presidente, José Mario de la Garza, hizo campaña en favor del PAN. Al ganar, recibió un contrato del Ayuntamiento panista de San Luis Potosí que a la fecha suma 4 millones de pesos por asesorías legales. La segunda es Consorcio Metropolitano Inmobiliario, cuyo representante legal es Luis Andrés Holzer Neumann. Esta empresa es investigada por triangulación de recursos por más de 6 millones de pesos.
Todos muy honestos, ¿no les parece? Civicus Consultores, ellos recibieron 1.6 millones de pesos por Mexicanos a Favor de la Corrupción. Ellos participan estrechamente con otro de los organismos que dicen que quieren que sean autónomos, etcétera, el Instituto de Transparencia, imagínense. También está Tógil, esta es otra AC, Asociación Civil, recibieron 1.5 millones de pesos de Mexicanos a Favor de la Corrupción, solicitaron que se les reconociera al carácter de víctima por los hechos de corrupción durante el procedimiento legal de Lozoya. Otra es Causa en Común, ustedes la conocen, la dirige María Elena Morera, es defensora de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, preso en Estados Unidos por delitos de narcotráfico. También está Pérez de Hacha e Ibarra de Rueda, recibió 1.1 millones de pesos de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Esta organización de abogados al servicio de Mexicanos Primero, otra organización liderada por quien creen, Claudia X González. Recientemente la Suprema Corte rechazó el amparo con el que buscaban impedir que representantes del Ejecutivo Federal, entre ellos la persona titular de la Secretaría de Educación, participaran en el Comité Consultivo y Deliberativo que coordina al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. Ellos son una parte de los consultores y barras de abogados que se dedican a promover amparos en contra de las obras que emprende la Cuarta Transformación liderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero miren, amigos y amigos y amigos, Héctor Aguilar Camín con su Nexo Sociedad Civil y Literatura recibieron 1.1 millón de pesos de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Ya sabemos que Héctor Aguilar Camín es un férreo opositor a las políticas de la Cuarta Transformación y se dedica a atacar un día sí, el otro también a el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, el último ejemplo es Plataforma Legal. Ellos recibieron 870,000 pesos de Mexicanos a Favor de la Corrupción. Su socio y director es Ezequiel González Matus, es extitular de la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos, con el expresidente panista Felipe Calderón, quien fue investigado y tiene un proceso de inhabilitación por conductas que pudieran implicar responsabilidades administrativas. Bueno, aquí estamos viendo el entramado de complicidades de personas que reciben dinero y que o han trabajado en la Administración Pública Federal y tienen este tipo de procesos como el de Ezequiel González Matus o están investigados por la Fiscalía General de la República por algunos otros delitos. Hasta aquí lo vamos a dejar una vez más. Usted saque sus propias conclusiones de lo que sucede cuando gobiernos extranjeros intentan hacer injerencia en nuestro país y generan una narrativa que es muy lejana a la realidad. Por último, vamos a presentar la colaboración de Infodemia sobre las mentiras acerca de las inundaciones en Chalco, Estado de México. 3 mentiras sobre la inundación en Chalco, Estado de México. 1. Falso que la gobernadora Delfina Gómez no ha atendido a las familias afectadas por las inundaciones. Aseguran que hasta el momento no han recibido apoyo por parte de las autoridades del Estado de México donde gobierna Morena. La gobernadora ahí fue a tomarse un poco pues, la foto, decir que había ido y ya no volvió. La gobernadora Delfina Gómez. Exactamente. Desde mayo de 2024 se instalaron 28 campamentos del Grupo Tlaloc de atención a inundaciones en 19 municipios del Estado de México, incluido Valle de Chalco, en donde opera con 10 equipos hidroneumáticos tipo Vactor, 2 retroexcavadoras y 2 excavadoras para apoyar en tareas en canales cercanos a Chalco. Además, en coordinación con el gobierno federal, se han instalado plantas purificadoras de agua, se desplegaron equipos especializados y brigadas de prevención de enfermedades con apoyo de la Secretaría de Salud. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, recorrió las zonas afectadas del municipio de Chalco el 29 de junio, el 15 y el 20 de agosto. 2. Falsos videos e imágenes de la inundación en Chalco. En un esfuerzo por magnificar las inundaciones en Chalco, medios de comunicación y cuentas de redes sociales compartieron imágenes y videos que no correspondían con las actuales inundaciones en Chalco,
Por ejemplo, compartieron un video con el que aseguraban que la gobernadora Delfina Gómez, junto a siervos de la nación, sacaban agua a cubetadas de calles inundadas en Chalco. Pero esto fue grabado en Ecatepec, Estado de México, en 2019. 3. Inundan X con el uso político y el clasismo con la etiqueta "disfruten lo votado". Toda la porquería, ¿sí?, que llega ahí. Ahí está viviendo miles de personas y le digo, voten su voto. 3 semanas. ¿Y qué? Pues nada, voten su voto. Otra expresión que se produjo en redes sociales como X con la inundación en Chalco fue la discriminación y el uso político con el impulso de la etiqueta y la frase "disfruten lo votado", con el que criticaban de manera clasista a los votantes de Morena y los acusaban de vender su voto a cambio de ser beneficiarios de los programas del bienestar. La mayoría de las cuentas que usan políticamente la etiqueta "disfruten lo votado" también impulsaron la campaña narcopresidente en redes sociales. Infodemia. Que todos tengan un buen día. ¿Es cuánto, señor presidente?